Gloria al Señor. Amén. Pues bueno, vamos a finalizar el día de hoy nuestro taller de sanidad interior y liberación espiritual. Realmente ha sido de una enorme bendición tomarlo, los que lo han hecho por primera vez, los que ya lo hemos hecho por segunda o tercera vez, ha sido una bendición. Amén. Así que bueno, gracias a Dios porque usted puede estar con nosotros en esta hora de la tarde. Amén. Así que vamos a ir al último capítulo del manual, es el capítulo número 17. ¿Me ayudan con las luces, porfa? Gracias. Bien, el capítulo de hoy se llama limpieza espiritual de la casa. Amén. ¿Cómo se llama el capítulo de hoy? Limpieza espiritual de la casa. Y vamos a ver de qué se trata este tema. Lea conmigo, por favor. Dice: algunas veces las personas llevan el tema de la liberación a los extremos, pero ese no es nuestro propósito. A través de los años hemos visto casos de creyentes bajo ataques y ellos no saben por qué. Muchas veces es porque le han dado derecho legal al enemigo por medio de ¿qué? Así es, le han dado derecho legal al enemigo por medio de objetos y materiales de procedencia ocultista que han traído o dejado traer a su casa. A veces uno lo puede traer o alguien te puede obsequiarlo. Amén. Objetos y materiales. Amén. Dice, ahí hay un versículo, Hechos 19, 17 al 19, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron ¿qué? Y los quemaron delante de todos. Viene otra cita bíblica, Josué 7, 12 al 13. Dice: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas ¿qué? Así es, hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Vamos a ver algunos síntomas en una casa donde hay contaminación espiritual. Por ejemplo, puede haber enfermedad continua, pesadillas, sueños malos, ¿qué más? ¿Qué más? Y peleas de forma continua, falta de paz, apariciones demoníacas, movimiento de objetos físicos sin razón, olores desagradables, continuas náuseas y dolores de cabeza. Viene otra cita bíblica: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, 8 al 11. Ok, antes de continuar, me llama la atención que dice que muchas veces algunos síntomas son la enfermedad continua, pesadillas, sueños malos, y nos da algunos síntomas, no son todos, pero son algunos. Y antes de continuar, quiero compartirles lo que platicaba con un hermano en la fe el día martes, porque tiene que ver con lo que hoy estamos hablando. No sé ni cómo salió la plática, pero ya me acordé. Él me platicó que fueron a ver a una familia, a una comunidad que está antes de llegar a María Lombardo, porque habían escuchado que la señora más grande de ahí, de esa familia, había pasado mucho tiempo enferma. La habían llevado a los médicos, la habían metido en tratamiento y ella no sanaba, se estaba secando, literalmente se estaba secando. No, ya lo único que estaban esperando era que realmente muriera. Lo llevaron a médicos, la llevaron a México, lo llevaron a especialistas, le hicieron todo tipo de análisis, todo tipo de estudios,
y realmente no encontraban absolutamente nada, pero esa mujer se estaba muriendo en vida, se estaba secando, no comía, llevaba mucho tiempo así. Y esto salió también a raíz de otra plática que en un momento se los platico. Entonces dice que de pronto escucharon que la mujer se levantó y fueron a visitarlo para saber qué es lo que había pasado. Resulta que esa mujer se levantó porque visitaron un pastor de una comunidad por aquí cercana, de Betania. Y ese pastor lo invitaron a visitar a esa familia, pero esa familia primero llegó. Y este hombre de Dios dice que al platicarle, cuando saludó a esa persona, les dijo, dice, tu mal no está aquí con ustedes, tu mal está allá en tu casa. Entonces planearon una visita y fueron. Fue el pastor, fue con unos hermanos, se pusieron a orar y a ayunar. Cuando llegan a esa casa, el Espíritu Santo, mientras oraban, el Espíritu Santo le dice, mira, dice, ves en aquel lugar, dice, ahí está el trabajo de brujería que te hicieron. Pero la casa ya tenía el piso. Entonces tuvieron que romper el piso. Rompieron el piso y escarbaron. Y cuando escarban, encuentran una muñeca con muchos alfileres y en uno de ellos aquí en la cadera y enterrados. Ellos no supieron cómo llegó eso ahí, porque ese piso ya tenía más de 20 años que lo habían puesto. Se infiere que ese trabajo lo hicieron en algún lado y se los vinieron a enterrar. Ellos no sabían cuando le echaron piso a esa casa, pero ese trabajo diabólico estaba haciendo efecto en la señora de esa casa. Ahora, así como eso, hay quien en su casa quizás ni sepa lo que haya. Y que es bien importante meterse con el Señor para indagar si no es que hay algo diabólico en nuestras casas. ¿Me explico? Ahora, si usted sabe que algo inusual está pasando en su casa, usted debe averiguar. Si usted dice, bueno, pues yo no ando en pecado, bueno, la limpieza espiritual de la casa es precisamente no tener objetos que le den al diablo ese derecho legal de estar atormentando esa casa. ¿Me explico? Es bien importante que nosotros conozcamos esta área. Si usted dice, pastor, en mi casa se escuchan ruidos raros, se ven cosas, usted se tiene que meter en oración y en ayuno para que Dios le dirija si no hay algo que está ahí dándole derecho a Satanás. ¿Me explico? Porque si realmente nosotros estamos buscando a Dios, nuestra casa debe estar santificada, pero a veces, como dice, a veces la persona puede llevar un objeto o pueden hacerle llegar un objeto que tiene que ver con el ocultismo, con la brujería. Hay tantos objetos hoy en día. Están las famosas piedras, esas que venden en las calles, que son como brillosas, no sé cómo le llaman ese tipo de piedras que contienen energía, cuarzos y ese tipo de cosas. Si alguien tiene de eso, tiene que desecharlo, porque esas cosas están enfocadas en lo que es la metafísica. Amén. Entonces, cuadros, objetos, figuras, que pueden que no sean un ídolo, ver qué significan esos objetos. ¿Me explico? Porque hay objetos que le pueden estar dando derecho legal en su casa al enemigo, ¿sí? Cuide lo que llevan sus hijos, ¿sí? A veces no lo hacen por maldad, sino que lo hacen en ignorancia. Pero el diablo es astuto. Amén.
Dice, vamos a leer, los artículos que se deben sacar y quemar son materiales que fueron usados, ¿dónde? En el ocultismo y la brujería. Por ejemplo, antigüedades con procedencia o historia desconocida. Mire, una de estas cosas son los recuerdos que se traen de los diversos lugares, sobre todo de lugares que están, mire, al estudiar la historia de nuestra nación, de nuestro país, encontramos diversas culturas como la mexica, la olmeca, parte de los mayas. Y hay gente que va y va a Oaxaca, va a las pirámides, va a Teotihuacán, y va porque le gusta visitar. Pero muchos de esos edificios fueron usados para sacrificios humanos y que ahí hay actividad demoníaca. Y si alguien va y compra un recuerdo para traerlo, ese pequeño recuerdo está sirviendo de entrada al enemigo. ¿Me explico? Una vez escuchaba yo un pastor que fue a Hawái y le regalaron como unas figuras que se veían raras, pero se lo regalaron a la gente nativa de allá. Cuando él indagó, esas figuras representaban a 2 demonios y los tenía ahí en su casa. Entonces, a veces uno que no conoce, tiene uno en su casa cosas que le están dando derecho legal al enemigo. O sea, dice antigüedades con procedencia o historia desconocida. ¿Sí? Es importante, ¿sí?, que nosotros sepamos para qué, para sacarlos de la casa. ¿Qué más? Materiales como la ouija, juegos de dragones, estatuas de Buda, ¿verdad? Eso lo vemos hoy en día. Usted va a los lugares chinos, ¿verdad? Y ahí tiene un gatito. Y si usted, ay, qué bonito se ve el gatito, lo voy a comprar. Esas cosas tienen un significado y una razón. Sin embargo, hay cristianos que lo tienen. Artefactos de adoración oriental, o sea, todo lo que tiene que ver con Oriente, la cultura del Feng Shui, que es los colores, los aromas, los sonidos. Son cosas que de alguna manera activan eso. O sea, nosotros, miren, no es que seamos exagerados, porque decimos, el propósito no es ser exagerados, pero tampoco ser unos ignorantes, sino que debemos de conocer. Amén. ¿Qué más? Yoga y todo lo relacionado al hinduismo, los atrapasueños, ¿verdad? ¿Qué otras cosas más? Usted viene a su mente. Los inciensos, esas varitas, los inciensos, ¿sí? Los sonidos. Mire, hay gente que va a que les curen con técnicas, con sonidos, la acupuntura. Son cosas que realmente tienen un trasfondo, que no somos exagerados, pero nosotros de alguna manera necesitamos tener conocimiento. ¿Para qué? Para no darle lugar al enemigo. ¿Sí? Es muy importante saber eso. Entonces, hay gente que tiene que de eso de lo relacionado al hinduismo en su casa. Porque hay cosas que se ven bonitas, ¿sí o no? Que se ven bonitas, los colores, las formas, y de alguna manera, por ejemplo, a mí me gusta mucho las espadas. Sobre todo ahí donde hacen carnes asadas. No, esas espadas no. Pero ya ve que hay en los chinos hay unos que tienen unas espadas, unos sables. Y a mí me gusta, pero no los compraría porque sé que eso tiene un significado. Aunque se vea bonito, aunque parezca de alguna manera atractivo o inocente, si uno percibe o tiene uno en su mente eso que te dice, eso probablemente no esté bien, mejor no adquirirlo, no llevarlo a la casa, ni regalarlo. Ahora, ¿qué hago si una persona me regala algo? Una persona que me ama, me estima mucho. Bueno, quizás platicarlo y lo entienda, pero si no, lo tomo y sin que se dé cuenta para no ofender, lo desecho. Y luego platico con
luego platico con él y con ella y con sabiduría le procuraré hacer entender lo que yo creo que puede ayudarle, si lo toma bien y si no, porque hay gente que no comparte la fe cristiana y no podemos nosotros como convencerlos, pero sí hablarles, me explico. Amén. Porque hay gente que te va a regalar unas ranitas para que pongas en tu casa, ¿verdad? Cositas así que hay que saber. Libros de la nueva era y de astrología. Póster de música rock, artes y cuadros ¿con qué? Con representaciones demoníacas. Artes, cuadros, aretes. En una ocasión, una vez no me acuerdo si fue a ti o a Edith que le regalaron unos aretes, ¿verdad? Pero los aretes están muy bonitos. Pero traía la figurita, la silueta de un ídolo, de la Juquila, ahí insertada. No era visible así, no, pero cuando ya lo veías tenía la misma figura, como el contorno. Ajá. Y estaban muy bonitos. Tuvo que desecharlos. Sí, porque si uno sabe y uno así lo trae, pues como dice el refrán, sobre advertencia, no se ande quejando. Ay, ¿por qué estoy teniendo pesadilla? Me está yendo mal en mi vida. Pues porque nosotros le estamos dando ese lugar. Así es. Se abren puertas al enemigo, derecho legal. ¿Me explico? Es bien importante que nosotros tengamos conocimiento, ¿no? Juguetes o cuadros, ¿verdad? Con representaciones demoníacas, material relacionado con sectas, tales como quienes, testigos de Jehová, masonería, mormonismo, rosacrucismo, ¿sí? Hay materiales, objetos que supuestamente traen ¿qué? Tales como que la patita de conejo, que la herradura, que el ojo, ¿sí? Las manos, unas manitas, ¿sí? El mantra, el yin yang, el ojo turco, ¿sí? Cosas que a veces pueden parecer bonitas, pero son puertas. Hoy hay en ropa, hay en un montón de cosas, ¿sí? En todo, ¿sí? Hay una invasión y hay gente que lo adquiere, gente mayor, gente joven, ¿sí? Pero tener algo de esos objetos en casa, de una persona, cristiano o no cristiano, le da un derecho al enemigo. Hay gente que dice que tienen que hacerle una limpia en tu casa. Pero si tienen esas cosas ahí, jamás esa casa será libre porque tienen que sacar todo. Primero tiene que venir Cristo y hay que desechar todo de la casa. Todo aquello que nosotros sospechamos que tiene una procedencia dudosa. ¿Me explico? ¿No? Recuerdos, aunque sea de la familia de antes. Ay, es que fue un recuerdo de mi tatarabuelo. ¿Y cómo lo voy a tirar? Pero si tú sabes que eso no, que le está dando un derecho al diablo, tienes que desecharlo. ¿Sí? Aunque sea un recuerdo. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí, porque ese material está consagrado, pues. O sea, el problema es que hay muchas cosas que están consagradas. O sea, así como usted trae su aceite para que se consagre, su aceite de olivo, así mucha gente se los lleva ante Satanás para consagrarlos para uso diabólico, demoníaco. ¿Me explico?
O sea, hay gente que lleva esos objetos, la gente que los fabrica, ¿sí? Los que conocen, lo dedican, ¿sí? Lo consagran a un demonio, a un dios pagano, ¿sí? ¿Para qué? Para que cumpla su objetivo, ¿sí? Por eso es que nosotros los cristianos a veces, o la mayoría de las veces, somos mal vistos, porque nuestra vida es diferente a la gente del mundo. ¿Me explico? Entonces, es bien importante saber para qué, para que no traigamos contaminación, porque los textos que leímos, por ejemplo, el de Josué dice, el pueblo no podrá hacerle frente a su enemigo hasta que no saque, ¿sí? Entonces hay mucha gente que por más que hace cosas espiritualmente, pero si hay algo que está contaminando, dando derecho legal, no va a poder obtener la victoria que quiere. ¿Me explico? Porque ahí hay algo que le está dando derecho al enemigo, ¿sí? Amén. Y hay que limpiar la casa. Entonces, por eso es importante también ungir los hogares. ¿Por qué? Porque imagínense esa familia que no sabía, ya tenía 20 años, ellos 20 años viviendo ahí, y esa cosa estaba ahí enterrada. ¿Sí? Ungir la casa, consagrar la casa. ¿Sí? Ujú. Sí, porque es una hay casas, hay lugares donde hay una contaminación diabólica bien tremenda, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con lo que compramos, debemos de tener cuidado también con lo que recibimos, ¿sí? Porque hay gente que se acerca a usted con una intención mala, ¿verdad? De quererlo dañar a usted. Platicábamos con una familia el lunes en un discipulado y nos platicaban de una señora que también está muy, muy mal y ya la familia también no sabe qué hacer, pero dicen que el problema de esta señora empezó cuando unos vecinos suyos les invitaron, dice que ellos estaban trabajando en el campo, ya tiene bastante rato esto, y les llevaron un pollo, dice, muy rico. La familia se lo comió, estaba comiendo, no se lo terminaron, sino que lo taparon para poder trabajar otro rato y ya después terminarlo, en cuanto tuvieran hambre. Entonces se pusieron a trabajar. Cuando ya tenían hambre fueron a comer. Cuando abren el pollo estaba engusanado. O sea, en cuestión de tiempo. Entonces dice que eso era prácticamente para toda la familia, pero la señora a ella le afectó porque está perturbada de su mente. Entonces, no se trata de desconfiar de la gente, pero sí se trata de ser precavidos. En una ocasión un pastor me decía, fíjese que llegó una familia a la iglesia, dice. Estuvieron con nosotros como 3, 4 meses, iban a la iglesia, levantaban sus manos y todo. Parecían excelentes cristianos. En una de esas le hacen un regalo a la pastora, dice. Pero ya el Señor nos había hablado como 3 días antes que estuviéramos en ayuno y en oración, porque algo se venía. Dice, cuando nos dan el regalo, el Espíritu de Dios habla al corazón de la pastora y dice, no lo recibas, porque ahí hay un trabajo. Entonces dice que lo iba a recibir cuando dijo, no lo puedo recibir. ¿Y por qué? Si nos costó tanto. Discúlpenme, pero así tajantemente, así el Espíritu Santo me dice que no lo debo tomar. Espero no se ofendan, pero no lo voy a agarrar. Entonces, ellos se molestaron, pero a fuerzas querían estar ahí.
Entonces se acercaron con otra familia, le contaron, le dijeron, es que mire, y nosotros lo traímos de todo corazón. Y lo agarró la otra familia. Dice, para que se lo hicieran llegar a la pastora. Entonces se fueron, como a la semana, llega la familia esta con la caja. Y le dice, fíjese, así, así, aquellos como diciéndole, ¿por qué fueron tan malos ustedes? La gente se va a ofender. Y ellos lo explicaron y dice, vamos a comprobar si nosotros nos equivocamos, dicen los hermanos. Entonces abren la caja y precisamente ahí había una muñeca, igual, con alfileres, con cosas bien diabólicas. Entonces ahí la agarraron y la quemaron. Entonces, realmente nosotros tenemos que hacer una inspección de nuestra casa. ¿Ah? La ropa que usted compra, a veces ciertas figuras que usted siente como que no cuadran. Entonces tiene que ver todo eso. ¿Me explico? Ajá, letras que a veces no sabemos ni qué dicen. Sí, traen símbolos, traen conjuros, sí, traen muchas cosas. Sí, sí, porque aunque puedan parecer inofensivos, realmente ya esas cosas están creadas con un propósito. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí. Y a veces, pues, ahora, a veces parecen inofensivos, ¿no? Pero realmente tienen ahí así es. Sí, hay algo. Por eso es bien importante, como les decía, hacer a una, ver lo que hay en nuestra casa, entre nuestra ropa, con nuestros hijos, ¿verdad? Porque todo eso tiene pues un trasfondo, amén. Dice también objetos religiosos, imágenes de santos, vírgenes, velas que se usan ¿qué? O muertos, entre otros. ¿Sí? Entonces, todos estos artículos religiosos, ¿no? Porque dice objetos religiosos, imágenes de santos, vírgenes, velas que se usan para adorar santos o muertos, entre otros. Películas y videos con imágenes demoníacas, demasiada violencia o pornografía que se tenga en casa, hay que sacarlo. Por ejemplo, viene otro, figura de qué? Ángeles, ¿de qué más? La reina del cielo y otra figura. Dice ángeles, o sea, no, porque Dios dijo, no te harás imagen. Entonces, aunque los ángeles no se les brinda adoración, sabemos que los ángeles son enviados por Dios para protección a nosotros. Pero no vamos a caer en esa forma de tener algo como físico. Yo sé que Dios envía a sus ángeles, me explico. Pero otra cosa es que yo traiga un ángel como para pensar, como para representarlo, me explico. Porque nosotros entonces estaríamos cayendo en un tipo de idolatría, ¿no? Entonces, incluso
los cuadros que tenemos, hemos procurado. Porque el cuadro, hay gente que tiene en su cuadro imágenes de Jesús, pero realmente no hay un retrato de Jesús. El diseño que regularmente se tiene lo hizo un pintor, creo que se llamó Miguel Ángel, hace varios cientos de años atrás. Él plasmó la figura, pero no es la figura de Jesús. Hay un Jesús que aparece en los cuadros, uno rubio, barbón, pero ese es una figura del hinduismo, me parece, y tiene un nombre, es un profeta, pero que ese hombre, como es hindú y tiene estas características, lo tomaron como que si así fuera Jesús. ¿Me explico? Pero no es. Entonces, por eso, en mi consejo para usted, no tenga ninguna figura que tenga que ver, o aunque se vea bonito Jesús, pero no hay una representación de Jesús. ¿Me explico? O sea, no hay una representación. Hay cosas porque dice objetos religiosos, ¿no? Un objeto religioso es la cruz. ¿Me explico? Es un objeto religioso. ¿Es malo tener una cruz? ¿Me hace daño a mí? No. Pero la cruz ya tuvo su propósito. Tener una cruz dentro de la iglesia, en mi casa, ¿me afecta? No te afecta. Mientras no caigas en la adoración de la cruz, mientras tú te arrodillas en la cruz, imaginándote que es la cruz de Jesús, porque esa cruz hace tiempo dejó de existir. ¿Me explico? Uh-huh. A mí me gustaba mucho antes usar las cruces. Me gustaba traer una acá y todo. Pero poco a poco fui entendiendo que de alguna manera la cruz me recuerda a Cristo Jesús, pero ya Él está en mi corazón. ¿Me explico? Y a veces el tener ciertos objetos religiosos. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel vino el ángel a destruirlo? Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce para que cuando el pueblo levante, cese la muerte. Pero dice la Escritura que el pueblo adoraba a la imagen de la serpiente y tuvo que ser erradicada. ¿Por qué? Porque aunque Dios lo permitió para que fuera un objeto de salvación, no lo estableció para un objeto de adoración. Y la cruz es un objeto de salvación, mas no de adoración, porque la adoración se le rinde al que murió en la cruz, a Jesucristo. ¿Me explico? No es a la cruz, es al que murió en la cruz. A Él se le debe toda la adoración, toda la exaltación, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la magnificencia. ¿Me explico? Entonces, pero así como vemos, hay varios objetos de los cuales nosotros debemos de tener, de alguna manera saber que no son puertas al enemigo. Amén. Dice, a veces nos preguntamos, ¿por qué suceden tantas cosas en nuestra casa? Y es porque tenemos objetos con procedencia demoníaca. Es conveniente hacer ¿qué? De todo objeto que tiene en el nombre de Jesús y hecha por el dueño de la casa con la plena convicción de lo que está haciendo. La limpieza no necesariamente debe hacerse en compañía de un ministro de Dios. O sea que si usted ve que hay cosas que no le laten, mejor agarre una bolsa, rómpalos,
que échele fuego, deseche, ¿sí? Y limpie su casa, aunque le malvean. Es preferible que dure un momento el enojo, pero que no haya ahí una puerta al enemigo, ¿me explico? Porque se le va a pasar el enojo, tarde o temprano. Pero es preferible a lidiar con una persona molesta que no te comprende, a que estar teniendo ahí una puerta al enemigo, ¿me explico? O sea, es mejor, ¿sí?, que estar ahí dándole lugar a Satanás. Dice, es importante que usted recorra toda su casa, su armario, su closet, el de las mujeres que está bien lleno de ropa, su sala y los cuartos. Pida al Espíritu Santo que le guíe, mostrándole qué cosas hay que le son qué. Y esté seguro que Él se lo mostrará. Amén. Usted va a ponerse en oración y va a recorrer. Yo creo que a estas alturas nuestra casa está limpia, pero si algo se nos hubiese pasado, ¿verdad? Es importante hacer una segunda inspección, ¿no? Porque nosotros sabemos que gracias a Dios hemos crecido, hemos madurado, hemos entendido cosas, pero quizás por ahí algo puede que se haya ido con alguien, no sé. Mejor vamos a volver a dar una segunda inspección y si hay algo que sacar, pues lo sacamos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, es bien importante. Fíjese que una vez, hablando de esto, fíjese cómo es el diablo es bien, y ese no juega. Un hombre me platicaba, que en una ocasión, cuando él era un hombre casado, y de pronto tuvo una aventurilla por ahí, ¿verdad? A tal grado de que pues iba a dejar a su esposa, pero ella conocía la palabra del Señor, y bueno, Dios tocó su corazón, lo quebrantó y todo. Empezó nuevamente a buscar a Dios y todo, pero tenía sueños con la exmujer, con la que era la amante, y tenía sueños feos. Y él buscaba a Dios y le decía, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Y él no sabía, hasta que un día habló con un pastor y dijo, vamos a orar para que Dios revele si no hay algo que se esté ligando con esta persona. Entonces dice que se pusieron a ayunar una semana. Y cuando terminaron el ayuno, el Espíritu Santo lo llevó a ver una maleta que él tenía ahí, una maleta que él siempre usaba cuando tenía que viajar. Y en esa maleta estaba un short que la mujer le había regalado a él. Se lo había comprado especialmente para él porque le gustaba cómo le viese. Él no se acordaba, pero ese short que tenía ahí le estaba dando derecho al enemigo de perturbarlo todavía. Y ahí cuando fue el Espíritu Santo le habló, tienes que agarrar ese short y quemarlo. Y fue y lo quemó. Ahora, así como esa puede haber algún recuerdo de alguien del pasado, de algo. ¿Me explico? ¿Sí? Una cartita, una foto bien oculta, una ropa, un perfume. Ay, es que este perfume, ¿cómo le gustaba a fulano, a fulana? Son cosas que pueden darle lugar. Y es que el diablo no juega a ser diablo. ¿Me explico? Entonces, y a veces uno dice, ¿por qué pasan tantas cosas en mi casa? Pues tienes que ver si no hay algo ahí que el enemigo esté ocupando. Hace unos días nosotros nos encontramos, y no digo nos encontramos, dijo la mosca, pero más bien dicho se la encontraron mi hijo, Didi Santiago, ¿verdad? Dice, ahí hay una foto, dice, de unas muchachas. ¿De unas muchachas? ¿Dónde? Y estaba así, y era como de esos llaveros que ven en la feria, que te toman la foto. Y se veía que ya estaba bien gastado, o sea que aparentemente se veía viejo. ¿De dónde salió? Yo no lo sé. Si los perros rascaron, y no lo sé, porque el patio ustedes saben que está grande. Pero yo lo agarré con una varita y le dije, tráiganme el encendedor, voy a quemar esto. Ni siquiera lo agarré con mis manos. Y me dice, Pequi, ora, úngelo. Y ya,
agarramos el aceite, todo, pero le prendí lumbre. Porque a veces uno puede ver esas cosas de una forma inocente y agarrarlo. Y no sabes si al tener contacto con algo de ese tipo de cosas, algo pueda ocurrirte. ¿Me explico? Entonces, cuando tú encuentres en tu casa algo que tú sabes que tú no llevaste, que tú no trajiste y que no sabes cómo llegó, antes de agarrarlo, ora, úngelo con aceite y quémalo. A veces podrás encontrar a lo mejor huesos, cabello. Y como veíamos, hay síntomas que ven que hay una contaminación en una casa. Por ejemplo, si salen muchos gusanos, si hay demasiadas moscas. Puede que tú hagas la limpieza, pero algo trae. O sea, hay cosas que pueden, esos olores, como dice la hermana, olores que salen y que limpian y no se quita, porque hay una contaminación espiritual. ¿Me explico? Así que es importante darle un segundo repaso a nuestro closet. Amén. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, porque pues ahí hay cosas que si la gente de ahí practicó, imagínense, la adoración a la muerte, pues claro que los demonios se sienten con derecho, ¿sí? Y hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Amén. Para concluir, dice, hemos recorrido los aspectos fundamentales de la liberación. Confío en que esto le continuará motivando a buscar más de Dios y de la libertad que Él quiere para su vida. Determínese a lograrla, tanto para usted como para su familia. Cuando usted sea libre, se sentirá feliz y podrá ser de testimonio y de aliento para tantas otras personas que hoy se sienten vacías, confundidas, enfermas, atormentadas y sin esperanza de cambio. La liberación es el camino para lograr la felicidad en Cristo. Él ya dio su vida por nosotros. Ahora tenemos que quitarnos las vendas y ataduras del pasado y seguirlo a Él en libertad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dependa de Él y déjelo reinar en cada área de su vida. Amén. Perdón. Gracias. Con esto, mis amados hermanos y hermanas, concluimos nuestro taller de sanidad interior y liberación espiritual. Ha sido de mucha bendición. Más adelante veremos con quiénes nos toca impartirlo y usted me va a ayudar a ministrar a esas personas. Amén. Así que antes de terminar nuestro servicio, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos muestre si en nuestra casa hubiese algo